¿Qué juras haber visto, pero no tienes pruebas? Parte 4. Yo un día en la mañana salí al patio para alimentar a mis pájaros, cuando veo a un niño chiquito en la bicicleta de mi sobrino, y lo peor es que no había nadie en esa casa, porque se habían ido de vacaciones. Lo ignoré, pero ese rato que estuve atendiendo a mis mascotas me sentí observada. Una vez cuando tenía 10 años, mi mamá y yo estábamos lavando la ropa. Me mandó a colgarla en el tendedero. Como era de noche, solo se podía ver un poco de luz de lo que alumbraba la casa. En eso, cuando estaba colgando la ropa, sentí algo atrás de mí. Cuando moví mis ojos para ver qué era, vi algo que sonreía tipo de terror. Cuando me volteé a ver no había nada. Era como si se hubiera desaparecido. Mi mamá dice que solo estaba alucinando. En el rancho de mi abuelo recuerdo estar jugando con mi hermano. Nos metimos entre las espigas de trigo a jugar a las escondidas. Como estaban altas nos perdimos de vista. Estuvimos jugando un rato entre el trigo cuando empezamos a escuchar un sonido extraño. Era como cuando tienes un zumbido en el oído. Sentimos el cuerpo muy extraño, algo así como pesado. Nos sacamos de onda cuando empezamos a ver a los pájaros volar espantados. Mi hermano me aventó al suelo y en eso vimos una bola negra sobre unos 10 a 15 metros sobre nosotros. No hacía ruido, solo emitía un zumbido. Yo en mi ventana escuché claramente que tocaron 3 veces. Después de ahí escuché entre un grito y un aullido de una mujer, y se escuchaba que una jauría de perros le seguía ladrando desesperadamente. Después todo se quedó en silencio incómodo, y aquello que iba aullando se sintió como si hubiera subido a una parte muy alta para dar un último aullido. Le platiqué a una amiga y también escuchó algo similar la misma noche. Yo vi a una niña meterse debajo de la cama. Pensé que era mi prima porque estamos jugando a las escondidas, pero cuando voy abajo de la cama no hay nada. Me quedé en shock por 5 segundos y luego le dije, ¿dónde estás? Me dijo, abajo del ropero, y desde entonces no he visto nada más. Recuerdo que cuando tenía como 8 años vivíamos en una zona de Puebla, y durante unos días hubo una neblina muy espesa, y entre esa neblina se alcanzaba a ver una especie de calamares que tenían el cuerpo como de diamantes. Eran de diferentes tamaños. En ese entonces mi papá era policía y recuerdo que capturaron a uno de estos calamares. Incluso salió en las noticias locales. Algunos vecinos también tenían en sus frascos algunos de estos calamares. También se cuenta que días después llegaron militares y se llevaron a los que habían atrapado. Después de algunos días ya no se supo nada de estos calamares. Estuve buscando información en internet, pero no hay. Un día cayó un ruido. Mi bota se llenó de agua y se trabó entre unas rocas, de tanto luchar por salir. Ya me faltaba el aire, me estaba ahogando. Entre eso escuché el grito de mi hija en mi cabeza. ¡Papá! Eso fue lo que me dio fuerza para salir a la superficie y logré salvarme. Mi hija me salvó. Cabe recalcar que mi hija tenía 2 añitos. No hablaba. Me pasó en pandemia. Salí a la terraza y me acostaba para ver las nubes. Ese día mi mamá me acompañó y vimos entre las nubes un ave roja tipo fénix, con cola larga tipo quixal. Se perdió entre las nubes. Mi mamá y yo nos quedamos asombrados. Mi papá no nos creyó. Otro día en pandemia también viendo el cielo nocturno. En una luna de sangre vimos pasar frente a la luna a unos ovnis que iban bien formados. Pasaron rápido. Mi mamá se metió corriendo. Yo me quedé por curiosa. Tardaron media hora y volvieron a pasar. Iban más rápido que un avión. Me tocó ver por eso de las 5:40 de la madrugada a una persona detenida, como si estuviera caminando, pero se quedó en esa pose de caminata, como en pausa. Lo miré 3 segundos cuando mucho, pero jamás supe si fue real o no. Yo no creía en eso de espantos, pero una noche después de una pelea de pareja con mi expareja, se escucharon unos lamentos, y no creí hasta que ese lamento pasó frente a la casa. Sinceramente se sentía el aire frío, como entraba en la ventana y los perros maullaban muy feo. Desde ese día sí creo en eso, y lo más curioso fue que lo escuché a mi ex suegra y mi pareja, no solo yo. Yo de niñita vivía en una vecindad junto a mi mamá y hermanos. Una noche me había despertado y se me ocurrió ver por la ventana. Fue ahí cuando vi un duende. No lo vi bien por la oscuridad y sombras que hacían las luces, y salió corriendo porque al parecer se percató de que lo estaba viendo. Me pareció muy tierno, llevaba un sombrerito, y al día siguiente en mi inocencia lo busqué hacia dónde fue corriendo, pero evidentemente no encontré nada. Cuando tenía 6 años estaba en los Andes de la Sierra Peruana, visitando el pueblo natal de mis padres. En una madrugada recuerdo haberme levantado porque estaba escuchando gritos. Me quedé muy asustado, le conté a mis familias y me dijeron que lo que vi era un condenado. Mi abuelo cosecha maíz en una montaña. Mi abuela, mi tía y yo íbamos a dejarle comida, y un día yo me adelanté, y en un árbol vi un hombrecillo pequeño con un caballo blanco. Lo saludé, me volteé a ver y no tenía rostro. Salí corriendo entre las piedras, y cuando llegué donde mi abuelo le conté, y me dijo que solo estaba alucinando. Y después llegaron mi abuela y mis tías, y dijeron que yo estaba mintiendo. Esto sucedió en los tempranos años 2000. Yo iba desde la playa de estacionamiento con mi mamá hacia el mall, y vi el payaso de McDonald's, la estatua que estaba en un banco, moverse. Le dije a mi mamá, pero la estatua justo dejó de moverse, y no me creyó. Mi mamá me dijo,
es la estatua de Ronald McDonald, como queriendo decir, no hay nada ahí. Y después de que mi mamá siguió caminando y dejó el tema, la estatua se movió de nuevo, me saludó. Yo era muy pequeño, así que nadie me creyó. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo dormíamos de lado en un cuarto muy grande. Teníamos la ventana hacia un lavadero. De noche escuchábamos ruidos y nos daba mucho miedo, hasta que una noche alcanzamos a ver unas criaturas grises con ojos saltones y amarillos, con dientes puntiagudos. Rasgaban el cristal y daban vueltas desesperados, como queriendo entrar. Teníamos mucho miedo. En los siguientes días busqué cinta negra y la pegué en la ventana. En las noches siguientes brincaban y chillaban. Ojalá y mi historia salga, siempre comento. Hace tiempo fuimos con unos amigos de mi mamá. Cabe aclarar que ellos viven en el cerro. Nosotros fuimos con las intenciones de según ver a las brujas. Ya era tarde, íbamos con toda mi familia y una tía y sus hijos. Nos veníamos en una camioneta de esas que atrás no tiene nada y veníamos atrás cuando de repente, casi al llegar a un puente que cruzaba para llegar al pueblo, a lo lejos vimos a una persona muy alta y flaca. Era imposible que fuera un humano. Nosotros estábamos lejos y aún así se veía muy muy alto. Tenía manos y pies muy largos. Todos lo vimos. Cuando un primo chifló, ese ser se fue haciendo más pequeño, poco a poco, y corrió muy rápido hasta que se perdió entre los árboles. Cuando pasamos por ahí se sentía una vibra fea. Recuerdo que cuando estaba pequeño a mí me tocaba dormir con mi hermano, cosa que no me gusta, por eso siempre cada uno hacia el borde de la cama dejando un espacio libre al centro. Una noche en ese espacio, en el centro, vi a un hombre de blanco que irradiaba luz blanca, muy muy súper potente. Al día de hoy lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo sé lo que vi esa noche, pero nunca me atreví a contárselo a nadie. Una vez andaba caminando con mis primos hacia un cementerio. Vimos a alguien en un caballo negro y con traje de charro. Pensamos que era un señor que saludábamos en la tarde porque estaba vestido igual. Pero cuando llegamos al cementerio, ese charro nos volteó a ver. Se vio que tenía fuego en los ojos y la boca. Salimos corriendo para la casa, pero nadie nos creyó. Mi tía cuenta que mi hermano tenía un juguete del vaquero de Toy Story, que una vez se le quemó el muñeco y este salió corriendo hacia afuera y escaló un árbol. Una vez iba a la playa, hacia Ixtapas y Guatanejo. No sé si fue en Jalisco, Michoacán o Colima. Total que en un campo de cultivo por la madrugada había una especie de seres parecidos a un yeti. Nunca supe qué fue lo que vi. Lo único que recuerdo es haberlos visto caminando. Cuando era niño, en la casa de mi abuela veía una señora alta y flaca, con un vestido blanco, que me veía. La saludaba, pero yo solo me quedaba inmóvil viéndola.